La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre, quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido, volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. No debí quedarme. Debí haberlo previsto horas antes, cuando aquel extraño ambiente de Día de Muertos comenzó a sentirse en cada rincón de la casa, o cuando comenzó aquel silencio inquietante y la mirada furtiva de tía Marcia, no muy contenta de que pasara la noche bajo su techo. Debí largarme cuando sentí aquel miedo, cuando colocó la foto de la abuela frente a un espejo sobre aquel altar, y me invadió aquel escalofrío al observar el rostro de la abuela reflejado a contraluz de las veladoras. Aún había tiempo en aquel instante. Estaba por caer la noche, y el último autobús salía del pueblo a eso de las 8 de la noche. No sé en qué momento, mi prima me convenció de quedarme, pero la habíamos pasado tan bien durante el día que me fue imposible negarme a su invitación. Quería aprovechar hasta el último de su compañía y ponernos al corriente de nuestras vidas. Andrea es como la hermana que siempre quise y nunca tuve, y debió pasar un par de años antes de nuestro reencuentro, por ciertas diferencias de nuestras madres que no vienen al caso exponer en esta historia. Lo cierto es que me quedé justamente la noche de muertos, y no advertí las señales que me decían que no. Era una extraña sensación, como un sexto sentido que jamás había experimentado, que me decía que algo iba a ocurrir, pero lo ignoré. No era muy creyente tampoco en todo lo que rodea el Día de Muertos. Era algo nuevo para mí, pero respetaba siempre a quienes con devoción celebraban estas fechas. Me sentía ajeno e ingenuo a todo el ambiente que habían preparado en la casa, pero siempre escéptico. Me costaba bastante creer que había algo más después de la muerte. El altar que levantó tía Marcia para la abuela era enorme, cubierto con un radiante mantel blanco, en cuya cima, la fotografía con cabeza bien erguida, en blanco y negro de la difunta, parecía haber sido tomada para la ocasión. Sobrecargado de veladoras, vasos y jarras de agua, calaveritas de distintos tamaños, papel picado y cientos de flores lo embellecían. Pero lo que más llamó mi atención eran 2 montones de sal y un plato con comida casera que no tuve claridad de qué se trataba, pero olía bastante bien, como un guisado. Tal vez era muy joven aún para interesarme y creer en estas cosas que, por cierto, mamá odiaba sin saber realmente los motivos. Por ello nunca los inculcó en nuestra familia, y creo son el motivo de mi poca cercanía con todo esto. Sin embargo, y en mi afán de saber y disipar ciertas inquietudes, le terminé preguntando a Andrea sobre lo mismo. Mientras charlábamos en su cuarto de la vida en general, cuando los adultos por su parte hacían lo suyo en el salón principal. La sal y el blanco del mantel dan el significado de la pureza. Son para que el cuerpo del difunto no se corrompa en su viaje de ida y vuelta, comenzó a explicarme a voz baja, mientras la miraba algo idiotizado. El agua es para calmar su sed por el largo viaje al mundo de los vivos, y algunos creen que también les sirve para asearse. La comida es en honor al difunto, para deleitarlo con alguno de sus platos favoritos. Fueron largos minutos en que me puso al corriente de todo esto que era nuevo para mí, que incluso me hicieron olvidar aquella sensación extraña que percibía en el ambiente. Sin embargo, había algo puntual que seguía inquietándome: aquel espejo y la fotografía de la abuela frente a él.
Eso es para que la abuela solo nos vea a través del reflejo y nosotros también a ella. Creo que es la única forma en que los muertos pueden volver a ver a sus deudos. Nunca debe ser en forma directa, dice mamá. Aquello me pareció escalofriante y algo aterrador, decidiendo no preguntar más al respecto, considerando que pasaría la noche en esta casa. Minutos más tarde, tía Marcia llamó a Andrea desde el salón, creo que para que se integrara a las oraciones o le ayudara con algo, pues no apareció prontamente, así que encendí la televisión en su cuarto, dándole un poco de privacidad familiar, más aún si estaban orando junto al altar. También era mi abuela, dirán, pero no me sentía parte de esto, y al no creer tampoco en estas tradiciones, la incomodidad sería mutua, así que me tiré en la cama un rato para mirar una película. No sé cuánto tiempo transcurrió, cuando el sacudidón que me dio Andrea sobre el brazo me despertó de golpe y algo confundido. Había dormitado algunos minutos profundamente a tal que por un instante creí estar en mi propia habitación. «La cena está lista», dijo con aquella voz dulce, adolescente, esbozando una sonrisa, mofándose de mí por quedarme dormido sobre su cama. Aún era temprana la noche, pero sentía una inusual pereza, así que pasé por el lavabo para mojar mi cara y lavar mis manos antes de presentarme a la mesa. Me dio la sensación de que me estaban esperando para comenzar a comer, pues todos me observaron desde sus puestos. El aroma a guisado exquisito me abrió el apetito de inmediato y me senté en el lugar dispuesto junto a Andrea, con quien confirmé que era el mismo plato que tanto gustaba a la abuela. Sí, aquel mismo puesto en el altar. El abuelo desde la cabecera preguntó rompiendo el hielo, preguntándome sobre mis estudios, y fue con el único que sostuve una cálida conversación mientras duró la cena aparte de Andrea, pues la tía y su actual pareja solo se dirigían palabras entre ellos, y por momentos sentí algo de incomodidad por mi presencia. 90 años había cumplido pocas semanas atrás el viejo, y si bien presentaba algunas deficiencias físicas y algunos problemas mentales, se veía bien de salud y mantenía esa amabilidad y carisma de siempre con sus nietos. Por el momento mantenía toda su cordura, pero había momentos en que perdía el juicio y deambulaba errante sin reconocer a las personas, me contaba Andrea. También me contó que había días en que simulaba hablar con la abuela, que la veía en ciertos lugares, en especial en la cocina. Era algo bien extraño, al parecer de su padecimiento. Si bien no sería la mejor noche fuera de casa, al fin de cuentas estaba con familia y me sentía tranquilo de cierta forma. Pero todo cambió cuando supe que me quedaría en aquel cuarto, en el de la abuela, el mismo en que pasó sus últimas noches de vida, agonizando de su tortuosa enfermedad. Era algo que tampoco había previsto, pero era eso, dormir en el sillón a pocos metros del altar, con aquel espejo reflejando espeluznantemente la foto de la abuela al fulgor de las veladoras. Tomé la primera opción, pensando en la incomodidad de un sofá y recordando mi escepticismo. Nada me pasaría por dormir en la cama de un muerto más allá de la repulsión que me causaba. De igual forma, intenté compartir lo más posible con Andrea, esperando que el sueño llegara pronto y el agobio de un largo día me tumbara a la cama y no saber de nada hasta el amanecer. Lamentablemente, cercanas las 11 de la noche, tía Marcia nos mandó a la cama. El cuarto olía a encierro, a todo lo viejo que puedan imaginar, y las cobijas, si bien estaban limpias por el cambio reciente para mi estadía, mantenían aquel aroma característico de ropajes antiguos que ningún detergente logra quitar. El lecho era un catre antiguo, de cuerpo y medio, sostenido por fierros cromados pero desgastados. Pero al tumbarme y someterle a las pruebas de calidad moviendo mi humanidad sobre el colchón, me pareció bastante cómodo. Un enorme armario al costado derecho de la cama y al otro un buró con una lámpara de pantalla blanca que al encender dejó ver su desgaste a traslucir a todo el mobiliario. De curiosidad me levanté y abrí aquel enorme vejestorio de roble que estaba prácticamente vacío, de no ser por un antiquísimo vestido que colgaba de un perchero de alambres. Claramente era de la abuela, y me causó de inmediato un escalofrío al verlo. Su color era marrón, de tela muy delgada y largo. Desprendió al instante hedores a encierro
y a naftalina. Pero curiosamente, un aroma floral llegó a mis narices. Me acerqué un poco más para comprobar con rareza que parecía haber sido poco rociado con algún perfume, causándome una repulsión y preguntándome a la vez qué diablos hacía ahí, porque habían dejado solo aquella vestidura y más encima perfumada. Será para mantener vivo el recuerdo de la abuela. Luego me di cuenta de que no era el único accesorio. Abajo, en la parte más honda del armario, unos zapatos marrones de tacones también yacían ocultos en la penumbra. Cerré de golpe las puertas y retrocedí algo inquieto por mi descubrimiento. ¿Quién rayos me manda a andar de curioso? Me quité los tenis y me acosté sobre la cama mirando al techo, pero pronto mi vista comenzó a recorrer todo el cuarto y sensaciones timoratas me invadieron a tal que deseché quitarme la ropa y meterme bajo las cobijas. Abrí mi mochila y saqué los audífonos. Coloqué mi playlist de música favorita y apagué la lamparita. Cerré los ojos y esperé que el sueño hiciera lo suyo. Un extraño sonido familiar a un golpe en la pared me dejó sentado en la cama. No había conciliado el sueño, por ello mis sentidos estaban bien alertas aún. Quité mis audífonos y no moví ni un solo músculo. Incluso dejé de respirar algunos segundos para poder determinar el origen de aquel siniestro ruido. Toda la casa dormía y quietud absoluta reinaba en todo el lugar, pensando que tal vez lo había imaginado o provino desde las afueras. Seguí escuchando música, pero pronto sentí mi boca tan seca que me levanté sigiloso por un vaso de agua a la cocina. Al abrir la puerta del cuarto, rechinó tan fuerte que la contuve un poco. No quería despertar a nadie, y vaya que sonó fuerte. Llegué al lavaplatos y por suerte había un vaso al costado del lavado de trastes, así que menos mal no tuve que abrir muebles. Si la tía me sintiera husmeando, de seguro se molestaría. Bebí el agua con inusual calma, a sorbos cortos, mientras miraba por una pequeña ventana que daba hacia las afueras, donde la luz parpadeante de un foco llamaba mi atención. Algo o alguien pasó a mis espaldas, como salido de la nada, cruzándose por la entrada de la cocina. Percibí claramente aquella presencia que pareció romper la quietud del aire. El crujir sutil de tablas también lo delataban. Bebí lo que quedaba en el vaso rápidamente, y ahora tambaleante a causa de un miedo nuevo para mí. Demoré algunos segundos antes de moverme. Quería tener la certeza de lo que sentí, y así fue. El piso crujió nuevamente en el salón principal, no una, sino varias veces. La luz de la cocina no alcanzaba a dar al salón, se perdía a unos cuantos metros desde la entrada, hacia donde caminé silencioso y con un miedo ahora más enorme. Me paré en el umbral con mi cuerpo dentro de la cocina y apoyando mis manos sobre los bordes comencé lentamente a sacar la cabeza y mirar hacia el salón que estaba a mi derecha. Solo unas cuantas velas en pocillos de vidrios daban fulgores al lugar y provenían de aquel altar. Observé por unos segundos sus flamas calmas, que eran sinónimo de que todo estaba en quietud. Pero aquello no duró mucho, pues comenzaron a moverse como presas de una ventisca o cambio de aire en el lugar. Quedé pasmado cuando observé al abuelo cruzar por el altar, desnudo, sin siquiera pantuflas o algo que le cubriera su pellejudo cuerpo. Nunca había visto a un anciano desnudo, pero aquello era lo menos importante, pese a ser tan impactante. Lo peor vino casi al instante, cuando comenzó a balbucear palabras. Hablaba susurrante en la oscuridad, en uno de los rincones de la casa donde se había metido. Pensé que era parte de la locura del viejo, lo que Andrea me había comentado, pero ya no estoy seguro de aquello, pues a mis oídos llegó también la voz quebrada de una mujer, lamentosa y temblorosa, que terminaron por petrificarme. «Vente ya conmigo», era lo que alcancé a oír de la susurrante y temblorosa voz femenina. Luego el viejo balbuceó algo, indeterminado, creo por falta de su dentadura postiza, pero se notaba emocionalmente afectado en aquella conversación. Ahí, parado en aquella puerta, comprendí lo que era el miedo, que es cierto que aquello que te deja gélido y sin reacción alguna. Sacudí mi cabeza
y en fracción de segundos quise convencerme de que era tía Marcia, pero la voz siniestra y macabra pronto se transformó en una jadeante, sofocada, pero también enfadada. «Vente conmigo, que te vengas conmigo», repetía, como dándole órdenes al viejo y subiendo el tono cada vez más hasta sonar como algo gutural. Luego aquella garganta pareció secarse, dando pasos a sonidos espasmódicos que devolvían fluidos con arcadas asquientas. Era como escuchar a alguien vomitar. Un alarido salió de mi boca, algo nunca experimentado que despertó rápidamente a los residentes. Luego vinieron las luces y desapareció todo aquello pavoroso. El abuelo desnudo parecía no sorprenderlos, y tía Marcia ordenó a Andrea que fuera por una frazada, con la cual cubrieron en instantes su anciano cuerpo. Lo sentaron en el sofá, algo desorientado, como presa de un ataque de sonambulismo que terminó de bruces. El viejo temblaba, pero creo que no era de frío, sino de un pavor insondable que se notaba en su cara y en su mirada extraviada. Pronto lo ratificaría cuando de su boca balbuceante expresó la causa de aquel miedo. Rosa me quiere llevar». No eran necesarios sus dientes para entenderle. Media hora más tarde, luego de medicarlo y darle un té caliente, aquel escándalo nocturno había terminado y volvimos a nuestros cuartos. No quería regresar a la cama. El miedo me tenía consumido, pero era inevitable. La tía fue apagando las luces a nuestras espaldas y las puertas de los cuartos se fueron cerrando de una a una. La habitación donde me hospedaba era la última, y los metros finales los avancé en penumbras y aceleradamente. Cuando empujé la puerta rechinó, con aquel espeluznante sonido de sus bisagras carentes de lubricación. Cerré suavemente, encendí la lamparita aquella, y esta vez sí me metí bajo las cobijas. Sentí un inmenso temor que llegaba a aturdirme y a sacarme de mis sentidos. Eso fue la razón de no percibir apenas entré al cuarto aquella mezcolanza de aromas en donde prevalecía el frutal del perfume. Era el mismo de aquel vestido preso en aquel armario. Tardé en sentirlo en mi nariz y me aterré aún más cuando sucedió, pues parecía atestar toda la habitación. Luego miré hacia el armario y una de sus puertas estaba entreabierta. Se cimbraba sutilmente y me mostraba el abismo en la oscuridad de su interior. ¿Qué diablos está ocurriendo en esta casa? Sentí pisadas en las afueras y puertas que se abrían en forma sigilosa. Pronto aquellos pasos llegaron hasta el pasillo, deteniéndose justo frente a mi puerta. Alguien me vigilaba silente, y fueron largos segundos en que me entumecí del miedo. ¿Todo bien, Juan Pablo?, fue la susurrante voz tras la puerta, la cual me alivió al instante soltando los apretados músculos de mi cuerpo. Era tía Marcia. Al parecer se había levantado al baño y debió notar la luz bajo la puerta. «¿Todo bien?», respondí con voz quebrada, mientras estiraba la mano para apagar la lámpara sobre el buró. Temía de sobremanera estar en la oscuridad, así que cerré los ojos, me tapé hasta la cabeza y retomé mi playlist, intentando dormir. Me sentía somnoliento, en esa etapa en que no has perdido la conciencia del todo y te mantienes en vigilia. Mi cuerpo permanecía alerta luego de las escalofriantes episodios, y creo que era el motivo de no poder conciliar el sueño. Perdí la noción del tiempo, pero creo que pasó poco desde la visita de la tía, hasta que comencé a sentir extraños ruidos dentro del cuarto y una extraña presencia. No fui capaz de quitarme mis tapones esta vez, menos de sacar las manos para prender la luz, así que subí el volumen de la música y comencé a enrollarme como un feto, sudando de manos, pies y con mi cuerpo completamente entumecido del pavor. Es difícil encontrar calificativos para un momento así. No sé cómo describir el sinnúmero de horrendas sensaciones que invaden tu cuerpo y mente, llegando incluso a pensar en la propia muerte. No hay certeza de a dónde van a parar los muertos, pero si todo esto es verdad,
y pueden volver al mundo de los vivos por algún instante u horas, créanme que no vienen solos, pues consigo traen su mundo, su hábitat gélido y tortuoso cargado de muerte y oscuridad, en donde basta solo con respirar para sentir el aire angustiante, nauseabundo y abrumador que inhalan, si es que realmente lo hacen. Es un ambiente cargado de dolor al que te someten, y es ahí cuando dudas realmente si las almas van a un lugar llamado cielo, a un descanso eterno y en paz. Si el mundo está lleno de almas errantes y los fantasmas abundan en nuestra vida terrenal, tanto como se experimenta y se relata por todos lados, ¿cómo es posible entonces pensar que luego de la muerte nos vamos a un descanso en paz y eterno? ¿Perturbamos entonces aquel descanso eterno, invitando a nuestros difuntos a volver en Día de Muertos? Lo hacemos con amor, es cierto, y por aquella eterna resignación a la pérdida. Tal vez generalizo al respecto desde mi ignorancia, pero siento luego de esta horrible experiencia con los muertos que tal vez algunas almas no descansen del todo y permanezcan en un limbo, al borde del infierno y del cielo, del que tanto se habla. El volumen de la música me impedía oír aquel ambiente cargado de ruidos extraños, pero no de sentir cuando esa presencia se sentó sobre la cama a mis espaldas. Era un bulto pesado que se dejó caer en la orilla del colchón, hundiendo mi cuerpo sobre el lecho y dejando un escalofriante vaivén. Petrificado abrí mis ojos en la oscuridad y quité mis audífonos lentamente que siguieron replicando la música entre las cobijas. No podía reaccionar. Sentí una aspereza de golpe en mi garganta, sequedad bucal, y comenzó a palpitarme el corazón con celeridad. Pensé en encender la luz, pero mi cuerpo no respondía a lo que mi cerebro ordenaba, sucumbiendo al horror y al peligro inminente. Pronto un nuevo vaivén de la cama confirmaba que alguien o algo se había recostado a mi lado. Sentí resortes y fierros crujir con toda claridad. Era horroroso, pero a la vez confuso, pues no sentía un bulto tangible que rozara o se apegara a mi cuerpo. Luego vino lo peor, cuando las cobijas se deslizaron sobre mi cuerpo lentamente, dejando mi humanidad a la intemperie, con la habitación atestada de un frío anómalo que puso mi piel chinita del instante. No podía moverme, estaba como en un estado de catalepsia, donde solo mis globos oculares orbitaban en la penumbra. Siento mucho frío aquí, sácame de este lugar, fue la frase sobre mi oído, fantasmagórica, susurrante y sobrecogedora, como un lamento profundo lleno de dolor remarcando las vocales finales. Juraría que sentí el pútrido aliento a muerte de aquello que me habló, esta vez activando los sentidos de sobrevivencia y saltando de aquella cama como un niño enloquecido que acababa de ver al monstruo más horrendo de sus peores pesadillas. Con el brinco vino la encendida vertiginosa de la lámpara sobre el buró. Justo cuando se iluminó el cuarto, observé con estupor cómo un bulto tapado con los ropajes se fue desvaneciendo lentamente, quedando la cama completamente vacía. Sin embargo, había aún algo raro en ella. Era el colchón que permanecía hundido como si hubiese alguien recostado. Con mis pulsaciones al 100 y mi respiración agitada, tomé las ropas desesperadamente y las jalé con fuerza al piso, dejando únicamente las sábanas que cubrían el colchón. Dios mío. Con ojos de pasmo vislumbré cómo algo invisible se levantó en instantes y el colchón tomaba su forma original. Restregué mis ojos, pues no creía en lo que acababa de presenciar, sintiendo por un instante que estaba enloqueciendo o imaginando cosas por mi carencia de sueño. ¿Qué rayos hago ahora?, me pregunté, parado junto a la cama, mirando a mis alrededores e intentando dar una explicación racional a todo esto. Tomé las cobijas y me senté junto a la puerta con ellas en mi espalda, protegiéndome del inusual frío reinante. No me había percatado tampoco del vaho saliente de mi boca. Había claramente temperaturas bajo cero en aquel cuarto. Entumecido en el piso, pensaba en mis acciones. Mi primera y la más lógica sería ir rápidamente al cuarto de Andrea y contarle todo esto. No era bajo ningún punto viable seguir un minuto más en este cuarto lleno de muerte y horrores.
Moverme al salón, si bien era mi segunda opción, también me aterraba de sobremanera. No tengo certeza cuánto tiempo estuve ahí sentado, siendo devorado por el miedo y por aquel inusual frío que penetraba mis huesos, hasta que la puerta del armario se abrió lentamente, de forma espeluznante, con aquel clásico sonar de la madera vieja y carcomida por los años. Fue solo una de ellas, y precisamente la de aquel lado donde colgaba el vestido apestoso de la abuela. Solo que esta vez no estaba aquella prenda, solo el gancho de alambre oscilaba extrañamente. Luego vino el lamento de aquella voz, pidiendo ayuda desde lo más profundo de aquel armario. Era la misma de horas atrás junto al abuelo, pero esta vez más calma y penosa, la misma que hace minutos habló sobre mi oído. Era la voz de abuela Rosa. Lo que vino después fue una tos áspera y aguda, acompañada de repulsivas arcadas incesantes que terminaron en un asqueroso y perturbador sonido de alguien muy enfermo. Era como la expulsión violenta y espasmódica de litros de fluidos estomacales que llenaron el ambiente de nauseabundos hedores a descompuesto. ¡Ayúdame! Fue todo lo que oí, luego de los repugnantes sonidos, y nuevamente silencio inquietante durante algunos minutos, hasta que se abrió la otra puerta del armario, y desde la oscuridad comenzó a emerger de la parte baja un par de brazos pellejudos que intentaban arrastrarse con un cuerpo enfermo y mortuorio, que con dificultad y ante mis ojos se abrían paso. Su cabeza era asquienta, parecía pesarle, pues no lograba levantar su vista hacia mí. Solo unos cuantos pelos pútridos colgaban de un cráneo podrido y enronchado, como consumido por una letal enfermedad en la piel. Quedó con medio cuerpo sobre el borde del armario y, como una escena de la más horrenda película de terror, sacó una de sus piernas flacuchentas, casi a la altura de sus hombros, para impulsar su cuerpo. Luego hizo lo mismo con la otra, mientras sonaban sus huesos o cartílagos rompiéndose como ramas. Esa cosa que era la abuela, o se parecía a ella, se puso de pie. De su boca aún colgaban fluidos asquerosos que habían manchado todo su vestido, casi hasta la altura de la cintura. Sí, era el mismo vestido que colgaba del perchero, y llevaba puesto los mismos zapatos café de tacones bajo sus huesudos pies. Su cara grisácea, ojerosa y enferma, se volteó hacia mí, y sus ojos no estaban. Solo eran cuencas negras y profundas, remarcando sus pómulos al igual que sus mandíbulas flácidas y desencajadas. «Estoy muy enferma», dijo con voz gutural, mientras seguía expulsando un asquiento vómito amarillento que se derramaba sobre su cuerpo y vestido. Grité como un loco, y al no poder abrir la puerta aún más, sacudiéndola con total descontrol, sollozando del pavor. Nunca entendí por qué se trabó en aquel instante, pero cuando llegó Andrea y la tía Marcia la abrieron con total facilidad para verme huir despavorido hasta el salón principal, trastabillando en el camino. «¡La abuela Rosa! ¡La abuela Rosa!», les repetía una y otra vez, sin lograr comprender qué diablos pasaba. Tampoco yo les entendía, solo veía sus caras y sus labios moverse. Estaba en total estado de shock. Luego llegó alguien con un vaso de agua, el cual bebí con desesperación. Me calmé un poco dentro de mi estado de locura y de pavor, logrando unir palabras para explicar lo que mis ojos habían presenciado salir de aquel armario y todo lo experimentado en aquel cuarto. Andrea me miró extrañamente asombrada y se perdió en el pasillo rápidamente con dirección al cuarto, y no volvió hasta después de algunos minutos, con un rostro de preocupación y confusión. Creo que la tía tenía conciencia de lo que iba a ocurrir aquella noche. Sabía que la abuela se haría presente, y lo noté en su actitud, en donde no parecía sorprenderle nada de lo que les relataba. Dijo creerme y nos pidió a todos que rezáramos por la abuela junto al altar, que si estaba ya en casa, debíamos orar por ella agradeciendo su visita en esta noche y que todo estuviera en paz. Yo no sabía rezar. Jamás una oración me había aprendido del todo en mis 17 años de vida, y era el peor momento para arrepentirme de aquello.
Nos hincamos todos frente al altar, menos el abuelo, a quien sentaron en una silla para el cometido. Intenté replicar los rezos que más pude a ojos cerrados, pero el miedo me hacía repetidamente abrirlos y observar hacia todos los rincones. Un simple crujir o el más insignificante ruido me alertaba y me atemorizaba, sin mencionar la fotografía de la abuela en el reflejo de aquel espejo. Hubo un momento en que creí verla mover su cabeza. Fue ahí cuando apreté con mayor fuerza mis ojos y me sentí creyente por un momento. Casi a las 4 de la mañana volvimos a las habitaciones. La tía, sin embargo, se quedó un rato más orando frente al altar y encendió veladoras por toda la casa. Luego tomó un par de ellas y fue en solitario al cuarto de la abuela, donde se encerró por casi media hora. La sentí cuando salió, esta vez desde el cuarto de Andrea, con quien pasé el resto de la noche sin pegar pestaña. Muy temprano por la mañana agarré mis cosas y me largué a casa. Ojeroso y somnoliento, desayuné a medias. Solo un amargo café para poder mantenerme alerta durante el viaje. Andrea me fue a dejar a la parada de autobús y casi no hablé durante todo el tiempo de espera. Fue ella quien lo hizo. ¿Qué diablos pasaste allá adentro, primo?, me dijo tomando mi cara y besándome la frente, lo que acompañó luego con un cálido abrazo. Dormí todo aquel día y por la noche recibí la llamada de Andrea alrededor de las 9. Quería saber cómo me encontraba y creo algo me había recuperado luego del descanso, pero seguía consumido del horror. Hablamos no mucho y pese a que no quería tocar el tema sobre los eventos de la noche anterior, fue ella quien lo hizo. Pero solo para contarme algo inquietante que sembró todavía más dudas de lo que ocurrió realmente en aquel cuarto. Fue cuando corrió hacia la habitación, luego de haber huido despavorido. La luz seguía encendida y al entrar, el armario seguía abierto. Aún quedaba en el aire aquel frío anormal y la extraña mezcolanza de hedores. Pero no fue aquello lo que más le inquietó, sino aquel vestido tendido sobre la cama y aquellos zapatos muy bien ordenados a los pies de esta.